Quiero contarles una experiencia no solo traumática y triste, sino también horrorosa y tenebrosa, ocurrida en un hospital. Son pocas las veces que he ido a centros de salud después de eso, a menos que sean casos extremadamente necesarios. Jamás imaginé que aquello que presencié fuese real, y pasé meses negándome a aceptar que era cierto lo que mis ojos presenciaron. Ocurrió en el 2001, año en el que recién me había graduado como psicóloga profesional. La celebración fue todo un espectáculo que quedó inmortalizado en fotos, videos y momentos inolvidables que quedarían grabados para siempre en mi memoria. Uno de los días más felices de mi vida, aunque posterior a eso mi hermano pequeño fue internado en el hospital, debido a una enfermedad con la que llevaba años luchando. Ese niño era la luz de mis ojos, mi razón de vivir, mi todo. Desde que dijeron que alguien se tenía que quedar con él por varias noches, dije que esa sería yo indiscutiblemente. No me importaba cuántas semanas tenían que ser. Los exámenes iban a demorar un poco, y dijeron que debido a las circunstancias delicadas, tenían que aumentar un poco la dosis de los medicamentos aplicados al tratamiento. Él se veía bien. Sonreía, bromeaba conmigo y se reía de mis chistes malos, solo para no hacerme sentir mal. Además, yo me llevé mi computador portátil para que pudiéramos ver películas por las noches, y que eso lo ayudara a dormirse. Si se aburría así, nada más iba a durar hasta la madrugada, para poder conciliar el sueño. Cuando él cerraba los ojos, entonces era yo la que me aburría. Y una noche salí de la habitación y me quedé cerca del pasillo, en una zona donde algunas enfermeras trabajaban en las computadoras y todo eso. Comencé a tener conversación con una de ellas que estaba apartada. Me preguntaba que a qué me dedicaba. Y el principal tema fue que recientemente me había graduado como psicóloga profesional. Seguimos platicando, hasta que entonces surgió el tema de la habitación al lado de la de mi hermano. La enfermera me contó que hace un mes un niño falleció de un momento a otro por la noche, cuando estaba en perfectas condiciones. Estaba hospitalizado por una simple fractura en su brazo, y al día siguiente sería dado de alta. Los familiares demandaron al hospital porque aseguraban que algo debieron haberle hecho, y que no les daban explicación lógica sobre lo que había ocurrido. Pero la cosa era más que delicada porque las cámaras no lograron ver nada, fuera de lo normal. Nadie entró esa noche a su habitación, y ya solo esperaba a que amaneciera para marcharse. Incluso a ella se le notó un poco de miedo ante el inexplicable suceso, y entonces hizo el comentario de que tal vez los rumores que andaban por internet eran ciertos. Yo no dudé en preguntarle que de cuáles rumores se refería, pero en eso llegó otra enfermera diciéndole que la necesitaban, y tuvo que marcharse. Al regresar al cuarto donde estaba mi hermano, vi a un niño a su lado, y me quedé congelada. Se preguntarán por qué me daría miedo ver a un inocente niño hablando con mi hermanito. Pues la razón es que la enfermera me mostró una foto del pequeño que había fallecido, y era él. Delante de mí se encontraba, acariciando la cabeza de mi hermano. De inmediato me di la vuelta para abrir la puerta y avisar a las enfermeras, pero esta extrañamente no se abrió. Era como si estuviese trabada, y se me hizo imposible abrirla. El mismo niño me dijo que no lo intentara, que la puerta solo la abriría él. Entonces dejó a mi hermano tranquilo, caminó hacia mí y me dijo que ella vendría por mi hermano esta semana. Me advirtió que nada podía hacer ante eso, y me dijo que sentía mucho que fuera así. Yo misma lo vi alejarse abriendo la puerta que yo no pude abrir. Lo seguí al instante, pero ya no estaba por ninguna parte. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, y era evidente que nadie logró verlo. Algo me decía que era así, y no indagué ante lo que era obvio. Enseguida me puse a investigar por internet.
y encontré un foro que hablaba sobre ese mismo hospital en el que me encontraba. Todos afirmaban que había rumores de algunas personas que decían haber visto a una enfermera fantasma, una que falleció hace años en el hospital en el momento que daría luz a su bebé, pero no lo lograron. Se dice que esta enfermera no pudo trascender y busca consuelo en los niños, por lo que comúnmente era vista por los infantes y alguno que otro adulto. Yo me llené de miedo al leer eso. No quería que mi hermano viviera algo horrible en ese hospital y tuviera que experimentar el terror de ver un fantasma, por lo que al día siguiente hice todo lo que pude para solicitar el traslado de mi hermano. Incluso mis padres acudieron al hospital para apoyarme, pero dijeron que eso era imposible de que pasara. No se podía. El tratamiento estaba teniendo el resultado que se esperaba, y cambiarlo así de repente provocaría daños en la salud de mi hermano, y ellos no se podían dar ese lujo, no en medio de las controversias por las que pasaban. Llegó la noche y se nos hizo imposible sacarlo de allí. Nuestro último recurso fue una orden de salida para llevárnoslo a casa, pero hasta en eso fallamos. De nuevo estábamos los dos solos ahí. En ese piso casi no había personal a esa hora, y el silencio era abismal. Solo podía escuchar el preocupante ruido de la máquina que monitorea sus signos vitales. Y con el paso de las horas me dieron unas ganas terribles de ir al baño. Fui lo más rápido que pude, pero mientras lavaba mis manos, no puedo explicarme cómo, pero comencé a sentir una presencia. El ambiente se sintió más frío y deprimente de lo que ya estaba, y me dio una sensación de malestar increíble, como una tristeza muy grande. En eso, comencé a escuchar los signos vitales de mi hermano, cómo empezaban a acelerarse rápidamente de la nada. Yo de inmediato traté de salir corriendo a dar aviso a las enfermeras, pero la puerta no abrió. Estaba atorada con algo que no me permitía empujar la puerta para salir, cuando antes de eso no había tenido ningún problema para abrirla o cerrarla. Seguía sintiendo esa sensación de una presencia que me generaba una tristeza enorme, al mismo tiempo que estaba muy asustada por lo que pasaba con mi hermano, y yo no poder salir de allí. Y entonces lo escuché. El horrible sonido de esa máquina, cuando no hay signos vitales. En ese mismo instante pude abrir la puerta sin ningún tipo de problema, y nada pudo explicarme por qué no pude abrirla cuando más lo necesitaba. Mi hermano ya no respiraba. Fui por auxilio con las enfermeras para que hicieran lo posible por ayudar a mi hermanito, pero fue inevitable. Mi hermano falleció esa noche. La razón de su muerte fue supuestamente por un repentino paro cardíaco, pero yo sé que algo más pasó esa noche. Me llena de lágrimas pensar que mi pobre hermanito quizá vio algo horrible y una entidad le hizo eso, tal y como le ocurrió a ese otro pequeño que falleció tiempo atrás. La enfermera con la que platiqué el otro día me dijo en secreto que el otro niño y mi hermano no eran los únicos, que estas muertes extrañas y repentinas pasaban más a menudo de lo que pensaba, pero estaban amenazadas y decían algo. Me la pasé gritando en el hospital afirmando que algo maligno rondaba por ese lugar, y que debían hacer algo pues otros niños perderían la vida. Pero solo trataron de calmarme hasta que los de seguridad llegaron y me sacaron del lugar. Entre tantas aseveraciones negativas que hice contra el hospital, creí que los reporteros inundarían el lugar por la mañana, pero no llegó ni uno. Consiguieron la manera de encubrirlo todo, y a nosotros nos llegaban mensajes y llamadas de personas desconocidas que nos amenazaban diciendo todo lo que nos harían si decíamos algo. Sepultamos a mi hermano con un dolor increíble,
y la impotencia de no haber podido hacer nada para salvarlo. Continuamos. Muchos hablan de que en los hospitales han vivido experiencias terroríficas con entes paranormales, presencias de personas que fallecieron en el edificio y cosas así. Pero yo puedo contar que aquel día le tuve más miedo a un vivo que a un muerto. Tal vez exista maldad en los entes demoníacos, en los espectros y fantasmas, pero desde mi punto de vista, la del ser humano siempre será superior. Por algo esos espectros a veces nos usan como intermediario. Mi nombre es Gloria, y esto ocurrió en el 2015 cuando yo me encontraba hospitalizada. Para ese entonces llevaba unas 2 semanas debido a un accidente en moto, mientras conducía con mi mejor amiga. La recuperación iba rápida. Ya podía caminar por mí misma y andar libremente por la habitación. El doctor estaba esperando unos últimos exámenes y estudios, para corroborar plenamente que todo estaba en orden en mi cabeza. Decía que aunque yo no lo notara, a veces esos accidentes dejaban secuelas que a futuro traían problemas, y querían evitar o anticipar eso. Ya me había hecho amigo de algunas enfermeras, y mis amigos me visitaban unas 3 o 4 veces por semana. Soy consciente de que algunos lo hacían por las hermosas chicas del personal de salud. En serio, eran lindas indudablemente. Bromeábamos sobre eso, y por suerte ellas les permitían a mis amigos estar en la habitación aunque fuesen más de 2, superando el límite de lo admitido en las horas de visitas. A pesar del buen trato, no permitían que nadie se quedara conmigo por las noches, ni siquiera en la sala de espera del primer piso. No entendía por qué. Solo decían que eran normas del hospital, y mis padres lo aceptaban, pero de mala gana. No eran problema de todos modos. Es solo que ellos preferían estar todo el tiempo conmigo, y no tener que esperar hasta la mañana para entrar a ver cómo seguía. Yo rezaba para que esos exámenes salieran lo más pronto posible y me dieran de alta. Esas semanas ahí parecían eternas, al igual que los extensos días. Fue entonces cuando llegó una tarde en que nos notificaron que el doctor que venía siguiendo mi proceso de recuperación fue reemplazado de último momento, y llegó el otro. Era increíblemente amigable conmigo y con mi madre. De hecho, nos dio la esperanza de poder quedarme con ella, pero no esa noche. Dijo que hablaría con el director para que el resto de mis días ahí las pasara acompañada de alguien por las noches. Al menos se le notaba el interés por la comodidad de sus pacientes, o la mía. Mi madre bromeaba diciendo que yo le gustaba y todo eso, pero me daba igual. A mí me traía enamorada un chico de la universidad, así que el doctor quedaba completamente descartado. Llegó la noche y él mismo le dijo a mi madre que no podía quedarse, pero la siguiente sí. Ya tenía todo arreglado con el director, y dio la orden. Solo era esperar un día más y listo, así que me parecía bien. La cosa es que todo iba demasiado bien, y la noche parecía tan normal, que el no dudar ni por un segundo fue el error más grande de mi vida. El reloj marcaba las 12 de la noche cuando entró el doctor, un poco histérico, a decirme que habían aprobado un traslado de hospital a último momento, el cual se llevaría a cabo de inmediato. Yo por supuesto me alteré, pues no me esperaba nada de eso. Intenté avisarle a mi madre a través de mi celular, pero el doctor fue más rápido. Lo puso dentro de una bolsa y dijo que allá me darían todas mis pertenencias. Le quitó el seguro de las ruedas a mi cama y entonces me sacó de la habitación, paseándome por los pasillos. Se me hizo curioso porque no logré ver a ninguna otra enfermera ni a nadie. Además, el cuerpo lo sentía muy pesado. Aunque hubiese querido gritar, era imposible. Me daba la impresión que estaba a pocos segundos de caer desmayada, y eso intensificaba el miedo. Todo lo que pude pensar fue que algo debía estar en el suero que me suministraron. Tardamos unos minutos, subimos por un ascensor y me llevó a una habitación muy apartada, donde las luces casi ni servían.
No me metió con la cama, me quitó el suero, me cargó y me dejó en el piso. No era un cuarto como los otros, sino uno muy pequeño donde la cama ocuparía mucho espacio. Apenas pude sentarme, el doctor encendió la luz y, antes de irse, me dijo que la mala suerte había tocado mi puerta, y que si llegase a gritar entonces él mismo vendría para cerrarme los ojos permanentemente. Se fue. Y entonces fue cuando me di cuenta de que a mi lado estaba otra chica, con las rodillas encogidas, pegadas al cuerpo y temblando, recostada a la pared. Al fondo de la habitación estaba un cadáver de otra con ropa de enfermera. El olor apenas se estaba concentrando, y la chica me dijo que la había matado apenas por la mañana. Le pregunté quién era ese hombre, y me confesó que ella descubrió que ese supuesto doctor trabajaba para una red de trata de blancas, que se encargaba de reemplazar a las pacientes. Las escondían en ese lugar de manera que no pudieran encontrarnos, y con el paso de los días ser reportadas como desaparecidas, cuando nosotras para ese entonces ya estaríamos muy lejos en otro país, o tal vez muertas, para cuando eso pasara. Reveló también que una de las que lo descubrió era aquella que asesinó. Todo eso me dio a entender que de ahí no íbamos a salir con vida. Quise ponerme de pie para abrir la puerta, pero las piernas casi no me respondían. Le dije a ella que lo hiciera, pero estaba tan aterrada y temblorosa que apenas pudo contarme aquello. Negaba con la cabeza a todo lo que le decía que hiciera. Y 2 horas después llegó de nuevo el doctor con una enfermera. Ella era la que nos sedaba para poder llevarnos de nuestra habitación a ese oscuro lugar. La maldad en sus ojos, la manera en la que hablaba y en cómo nos trataba como si fuéramos objetos, me dio a entender que no mentía, y que su maldad superaba todo lo que conocía. Se fue, cerró con llave y fue cuando aquella que estaba conmigo se animó a ponerse de pie e intentar abrir. Pero fue en vano, no lo logró. Yo recuperaba mis fuerzas, intenté ayudarla, pero de nada nos sirvió. Las horas pasaron y se hizo de tarde. Me desesperé al punto en que comencé a gritar. La otra chica lloraba, pero después me acompañó con sus gritos. El rayo de luz llegó cuando alguien apareció corriendo, diciendo que buscaría cómo sacarnos de allí. Se presentó con un tubo con el que forzó la cerradura con unos 10 golpes. Se trataba del hermano de la chica que estaba ahí conmigo, quien decidió visitar a su hermana fuera de horario a escondidas. Y al no verla supo que algo malo estaba pasando, por lo que decidió buscarla hasta encontrarla. Le contamos todo y de inmediato llamamos a la policía. Esperamos a los oficiales en el primer piso del hospital. Ellos encontraron el cadáver en aquella habitación, y de inmediato apresaron al doctor, el cual nunca confesó nada. Estaba claro que no lo hacía solo, y también metieron a la cárcel a aquella enfermera que lo ayudaba en sus crímenes. Desde ese entonces afirmo y reitero que un fantasma puede asustar, traumar y todo lo que quieran, pero el mayor de los peligros siempre lo va a representar otro ser humano, completamente consciente y en sus 5 sentidos. La verdadera maldad pura. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Muchos dicen que el diablo no existe, y otros afirman haber tenido experiencias donde fueron víctimas y afectados de su maldad y poder. Yo, por otro lado, puedo decir que su mayor herramienta para esparcir el odio y hacer daño es el hombre. Y una terrible experiencia me hizo confirmar que no me equivocaba. Era el año de 2014. Me encontraba hospitalizada, ya que el autobús en el que venía sufrió un accidente al ser impactado por otro vehículo en un costado, donde yo estaba sentada. Mi brazo derecho tuvieron que enyesarlo por una fractura, y me daban mareos constantemente, tan fuertes que tenían que darme medicamentos no solo para el dolor, pero también para dormirme.
Mi familia estaba más que preocupada y pocos podían visitarme debido a que la hora de la visita se cruzaba con la del horario de sus trabajos. A veces iba una tía, otros días un primo. Algunos los pasaba sola y les notificaba todo a través del celular. Era tedioso el tener que hacer casi todo con una sola mano, y el yeso se quedaría conmigo por un buen tiempo, incluso después de que me dieran de alta. Lo peor de todo era el doctor. Siempre me regañaba por algo, a veces por la posición en la que estaba sentada, o el mal estado en el que mantenía el suero inyectado desde mi mano. Me sacaba de quicio, pero no había otra opción más que soportarlo. En ocasiones me asustaba diciéndome que debían hacerme más exámenes, y que algunos que ya hicieron no revelaron nada bueno, y que debía prepararme para lo peor. No sé qué clase de doctor le da a un paciente un diagnóstico de esa manera, pero tuve que soportarlo. No le quise decir nada a mi madre, ni siquiera por teléfono, porque conociéndola muy bien, era capaz de dejar el trabajo solo para encarar a ese doctor y ponerlo en su lugar. Eso sin duda lo hubiese disfrutado, pero no quise generar problemas, ni en el hospital ni en el trabajo de mamá. Así que encontraba distracción en mi celular y en mis libros, los cuales me los leía a una velocidad increíble. Después de todo, no tenía nada más que hacer. Finalmente llegó aquella noche, la que lo cambió todo. El doctor, amargado e irrespetuoso, entró en la habitación con una mirada seria. Pensé que estaba a punto de regañarme o decirme lo mal que le caía. En serio, era insoportable. Pero en vez de eso me dijo que ya tenía los resultados de todos los exámenes y que aunque no presentaba síntomas, se reveló que el impacto en mi cabeza había hecho un daño severo, el cual terminaría provocando un derrame cerebral en cualquier momento sin que se pudiese hacer nada. Estallé en llanto delante de él y trató de consolarme diciéndome que de todas formas había probabilidad de que no pasara en esos días, sino en meses o años. Después añadió que una operación era imposible, porque entonces el riesgo iba a ser mayor. Se fue y regresó 2 horas después. Me encontró llorando descontroladamente. Yo ni siquiera quise decirle nada a mi madre. El doctor entró de nuevo dándome la noticia de que mi padre acababa de sufrir un terrible accidente y que los paramédicos informaron que no creían que se pudiese salvar. Mi dolor se triplicó. Comencé a llorar y hasta a gritar sin que nada me importara. Ese doctor me abrazó, me consoló, y entonces al oído en modo de susurro me preguntó si yo era capaz de hacer todo lo que fuese necesario para salvar a mi padre. Le dije que sí, y entonces me explicó que existía una manera en que podía salvar no solo la vida de mi padre, sino también la mía. Yo me sequé las lágrimas y le pregunté cómo, a lo que me respondió que si yo le vendía el alma al diablo a través de él, entonces se encargaría de alargar nuestros años de vida y prosperidad, gozando de buena salud y todo eso. En serio me sorprendí, pero inmediatamente dejó claro que no le podía decir nada a nadie, y estaba en la obligación de responder en ese preciso momento. Supo cómo hacerlo. Yo me encontraba sumida en un estado de tristeza increíble. No era razonable y no pensaba en absolutamente nada. Le dije que sí asintiendo con la cabeza, y entonces me quitó el suero. Me ayudó a bajarme de la cama y me dijo que lo acompañara a una habitación, que ya tenía preparada exclusivamente para todo eso. Ninguna de las enfermeras dijo nada. Nos miraron como si el caminar con él por ahí fuese normal, algo que pasaba habitualmente. Tal y como lo dijo, me llevó a una habitación apartada que estaba iluminada con velas y paredes rojas. En el centro estaba pintado un pentagrama de blanco, y me dijo que me arrodillara en el centro. Así lo hice. Me entregó unas hojas con oraciones en un idioma que no conocía, pero se especificaba cómo pronunciarlas correctamente.
El doctor fue claro. Me dijo que para que todo saliera bien tenía que decir hasta la última palabra y después escupir, manteniendo la petición que le haría al diablo en mi mente, y él se encargaría de cumplirla. Comencé leyendo lentamente, y en segundos observé cómo el fuego de las velas se intensificaba, llegando a superar el metro de altura. El calor aumentó, al punto en que el aire acondicionado dejó de notarse. Y no solo eso, mi cuerpo comenzó a sentir frío, al mismo tiempo en que sudaba y lo sentía caliente. Temblaba, botaba humo blanco por la boca y poco después comencé a escuchar voces que me decían que leyera más rápido, que estaban ansiosos por tener mi alma y me preguntaban que si en verdad quería que mi padre siguiera con vida, que leyera esas hojas de una buena vez. Lloraba mientras lo hacía, pensando que eso era una muy mala idea. Me faltaban solo 4 párrafos, y para ese punto ya veía de reojo a personas dentro de la habitación, con los ojos rojos y sonrisas asquerosas y diabólicas. Me aterraban, y el doctor me decía que no le prestara atención, que solo eran testigos y todo eso. El pentagrama blanco se tornó rojizo, y las velas se consumían. Faltando solo palabras para terminar, el dolor de cabeza llegó intensificado al máximo, y provocó que cayera desmayada. Desperté en la cama de mi habitación, todavía en el hospital. Mis padres estaban ahí y a mi lado otro doctor. Me dijeron que el anterior renunció y se fue sin decir nada más. Les conté todo. Llamaron a la policía y encontraron la habitación con aquellas cosas y símbolos satánicos. Sin embargo, dijeron que obligar a otra persona a vender su alma no era considerado como delito en el Código Penal, y por eso la denuncia no era válida. Me dieron de alta, y juré que desde ese momento no volvería a un hospital. La última vez fue cuando me quitaron el yeso. Me salvé de vender mi alma solo porque, por alguna extraña razón que desconozco, me desmayé, y aquel doctor decidió dejarme en mi habitación esperando que no recordara nada. Estas cosas suceden donde menos se espera, cuando uno es más vulnerable a realizar actos macabros. Gracias por escucharme. Continuamos. Cuando escuchaba la palabra secta en algún lado, me imaginaba una iglesia negra, o algún lugar enorme con estatuas demoníacas, pentagramas y símbolos del infierno, con personas vistiendo túnicas extrañas, y una personalidad tan seca y anímica que te hicieran creer que, de seres humanos, solo tenían la apariencia. Pero me equivoqué. Al menos no todas son así. No aquella que conocí mientras estaba internada en un hospital y a la que me vi obligado a hacerme miembro. A menudo convulsionaba debido a una enfermedad que padezco y de inmediato me llevaban al hospital. Cuando eso ocurría, yo me mentalizaba que iba a durar internada mínimo una semana. Siempre me hacían esperar y no me dejaban ir hasta que se aseguraban de que fuese seguro. Era tedioso y a veces insoportable, pero aquella vez fue diferente. No me tocó en una habitación para mí sola, sino compartida con otra chica que, aunque tenía una enfermedad diferente, era similar, al menos en algunos síntomas, y nos pasábamos el día hablando sobre eso y otras cosas, al punto en que planificamos para vernos y salir cuando nos dieran de alta. Intercambiamos números y todo, ya era un hecho. Su madre siempre estaba ahí con ella, excepto por las noches. No dejaban que nadie se quedara con nosotras. Eran normas estrictas del hospital, y nada se podía hacer contra eso. Aunque las enfermeras decían que debíamos dormir apenas las luces se apagaban, nosotras no hacíamos caso y nos quedábamos despiertas hablando de todo. A escondidas encendíamos el televisor para ver alguna película, pero la programación era mala.
Más bien nos quedábamos dormidas. Así que de algo servía. Todo cambió una noche en que nos fuimos a dormir temprano. Las luces ni siquiera se habían apagado cuando ya teníamos sueño. Yo soy de las personas que se despiertan con el menor de los ruidos. Y así pasó cuando a medianoche escuché la puerta de la habitación abrirse. Entraron 7 enfermeras. Creí que algo había pasado, pero no me moví. Solo me mantuve estática, fingiendo que miraba el techo, pero las observé ponerse al lado de mi acompañante. La despertaron y le preguntaron qué edad tenía. A mí se me hizo extraño, pues ellas tenían todos nuestros datos, era evidente que lo sabían. Mi nueva amiga respondió que tenía 24, y una de las enfermeras, sin importarle cómo reaccionara mi amiga, bufó diciendo que no era apta, y era un desperdicio dejarla con vida, que no merecía su belleza, y un montón de insultos más. De un segundo a otro, cada una sacó un cuchillo y le dieron puñaladas mientras le sujetaban la boca. El chorro de sangre llegó hasta la cama mía. Después entraron 2 señoras que dejaron la habitación impecable. Limpiaron todo mientras aquellas enfermeras se quedaron de pie al lado de mi cama. Yo tenía los ojos cerrados, pero rezando porque no se dieran cuenta de que estaba despierta. 2 minutos después las escuché decir que era mejor irse, y así lo hicieron. Cuando quedé sola, volteé a ver el cadáver de mi amiga. Los agujeros en su cuerpo todavía expulsaban sangre, pero ellas les hicieron presión con las sábanas para que no manchara más. Fue encontrada por otra enfermera que al parecer no pertenecía a ese grupo. Gritó descontroladamente y llamaron a seguridad, a los doctores y a todo el personal de inmediato, el cual me sacó de la habitación lo más rápido que pudieron, sin acompañante ni nada. Por mi enfermedad descartaron que yo pudiera hacerlo. Además, las cosas, limpiar todo, era imposible. Investigaron, pero no llegaron a nada. No le quise contar nada a nadie porque seguía en el hospital encerrado con ellas. Así que guardé silencio. Cuando llegó la noche no quise dormirme. Ni siquiera viendo esas aburridas películas lograba conciliar el sueño. Solo pensaba en la manera en que le quitaron la vida a mi amiga. Fue sin piedad y no les importó que sufriera. Solo la miraron a los ojos. En serio fue una cosa que me dejó traumada. Con miedo hasta de caminar para poder ir al baño. Pero la cosa no se detendría ahí. Esas mismas enfermeras entraron a medianoche y me dijeron que no me hiciera la dormida, que sabían perfectamente que estaba despierta, y de nada servía fingir. Yo por miedo a que me hicieran algo abrí los ojos, y no vi cuchillos en sus manos, pero deduje que los debían tener guardados en algún lugar de sus uniformes. Me preguntaron mi edad y no les respondí. Los labios me temblaban. No quise abrir la boca ni siquiera para suspirar. Me repitieron la pregunta con un cuchillo en mi garganta. Y entonces les dije que tenía 23 años. Se apartaron y dijeron que esa era la edad que él quería para la nueva. De nuevo me amenazaron y me contaron que ellas pertenecían a una secta, que adoraba a un demonio que ni siquiera entendí su nombre, pero le rendían tributo y obedecían en lo que les pedía. Asentí con mi cabeza diciendo que me uniría por lo desprotegida que me sentía en ese momento, y ahí mismo me hicieron un ritual a mi alrededor. Observé a las luces encenderse y apagarse al mismo tiempo en que los vidrios de las ventanas comenzaban a salirle grietas. Esto duró aproximadamente unos 10 minutos, y después me desmayé. Al despertar era de mañana. A mi lado estaban sentadas 2 enfermeras que me explicaron cómo serían las cosas para mí a partir de allí. Me dieron de alta a los pocos días, y después alguien me llamó para una entrevista de trabajo en ese hospital. Desde ese día, trabajo como enfermera sin siquiera haberlo estudiado, pues estoy amenazada con mi familia.
Evidentemente no diré la ubicación de este hospital, pero el director hace parte de la secta junto con la mayoría del personal, e incluso las autoridades están coludidas en esto. Es un verdadero infierno lo que se vive aquí. Hacemos cosas atroces, cosas como las que le hicieron a mi amiga, y obligamos a otras a formar parte de todo esto, como me obligaron a mí.